Y si el arrebatamiento no es un evento lejano, sino algo que podría suceder en cualquier momento, incluso este mismo mes. En Mateo 24:42 Jesús nos advierte: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta declaración no es una sugerencia, es una alerta directa para despertar del letargo espiritual y prepararnos. Hoy profundizaremos en una posibilidad que muchos están ignorando: las señales proféticas que apuntan al mes de abril como un punto clave en el calendario divino. Te mostraremos cómo la Biblia y los acontecimientos actuales podrían estar alineándose para marcar un momento crucial. Revelaremos los pasos para estar listos espiritualmente y no ser sorprendidos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los tiempos antiguos, Dios ha usado los cielos como señales visibles de su voluntad y de los tiempos determinados en su plan eterno. No es casualidad que el libro del Génesis nos diga que el sol, la luna y las estrellas no fueron creados solo para iluminar, sino también para señalar las estaciones y los días determinados por Dios. Génesis 1:14 declara: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Esta afirmación no es poética ni simbólica, es una clave profética. Hoy profundizaremos en por qué el mes de abril, lejos de ser un simple mes más en el calendario, está siendo considerado por muchos estudiosos de la profecía bíblica como un período marcado por un posible cumplimiento divino de magnitudes eternas. Demostraremos cómo Dios ha usado momentos específicos, alineaciones celestiales, fechas del calendario hebreo y patrones proféticos para hablar a su pueblo, y por qué abril podría estar apuntando directamente al evento más esperado por la iglesia: el arrebatamiento. A lo largo de la historia, cada vez que Dios ha obrado en la tierra de manera visible, lo ha hecho con un patrón perfectamente cronometrado. Nada en su plan es improvisado, todo está ordenado con una precisión divina. El éxodo de Egipto, la destrucción del templo, la muerte y resurrección de Jesús, incluso el nacimiento del Estado de Israel en 1948, ocurrieron en fechas marcadas y profetizadas con siglos de anticipación. Esto no es una coincidencia. La Biblia está llena de referencias a tiempos señalados, y cada uno de esos tiempos estuvo cargado de sentido espiritual y cumplimiento profético. Daniel 2:21 lo dice claramente: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Si Dios ha establecido tiempos para todo, ¿por qué ignorar las señales cuando el cielo comienza a hablar de nuevo? Abril no es un mes más. Para el calendario hebreo, abril suele coincidir con el mes de Nisán, un mes sagrado cargado de significado. En Éxodo 12, Dios establece el mes de Nisán como el principio de los meses, el inicio del calendario redentor, porque fue en ese mes cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto. Es también el mes en que Jesús fue crucificado y resucitó. Es un mes de liberación, de juicio sobre los opresores y de cumplimiento de promesas. En otras palabras, abril representa en la narrativa divina un punto de quiebre entre lo viejo y lo nuevo, entre el sufrimiento y la redención, entre la opresión y la libertad. Por eso no puede pasar desapercibido. Cuando nos encontramos con este mes, no solo estamos cruzando un calendario humano, sino tocando una dimensión espiritual donde muchas veces Dios ha decidido intervenir. En los últimos años hemos visto cómo eventos cósmicos se alinean de manera inexplicable precisamente en estas fechas. Eclipses solares y lunares, lunas de sangre, alineaciones planetarias inusuales, todo apuntando a momentos que no deben ignorarse. Joel 2:31 advierte: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este versículo, lejos de ser simbólico, ha comenzado a tomar una forma literal en nuestros tiempos. Varias veces, durante el mes de abril, hemos visto eclipses lunares totales teñir la luna de rojo, coincidiendo con las fiestas judías como la Pascua. ¿Es esto una coincidencia? ¿O es la repetición divina de un patrón que se acerca cada vez más a su punto culminante?
En el año 2014 y 2015 ocurrió algo que muchos llaman la tétrada de lunas de sangre. 4 lunas rojas seguidas, todas cayendo en fiestas judías, 2 en Pascua, 2 en tabernáculos. El mundo lo observó como un fenómeno astronómico, pero quienes conocen la Escritura lo vieron como una señal del cielo. Desde entonces, la intensidad de los eventos mundiales ha aumentado. Las tensiones geopolíticas han crecido y las señales espirituales se han multiplicado. Y ahora, de nuevo, abril aparece en el horizonte con nuevas señales astronómicas y coincidencias proféticas que hacen temblar el alma de los que están atentos. En abril de este año, un eclipse solar total recorrerá partes de Norteamérica, justo como ocurrió en el eclipse de 2017. Aquella vez, el trayecto formó una línea diagonal en el mapa de los Estados Unidos. Este año, otra línea cruzará en dirección opuesta, formando una X perfecta sobre el continente. Muchos han llamado a este cruce un signo de juicio. Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Estará el cielo advirtiendo de una intervención divina inminente? Pero más allá de los cielos físicos, hay un cielo espiritual hablando al corazón de la iglesia. En muchas congregaciones, ministerios y grupos de oración se ha sentido una urgencia inusual durante este tiempo. Pastores, intercesores, hombres y mujeres de fe han comenzado a tener sueños, visiones, impresiones en el espíritu que apuntan a un gran evento en el horizonte. No son predicciones humanas, son avisos celestiales que coinciden con lo que dice la Escritura. Hechos 2:17 lo confirma. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estamos viviendo esos postreros días, y la voz de Dios no está en silencio. Solo quienes tienen oídos espirituales podrán entenderlo. Recuerdo el testimonio de una mujer cristiana que comenzó a tener el mismo sueño durante varias semanas consecutivas. En él, veía una multitud vestida de blanco subiendo al cielo, mientras una gran luz descendía sobre la tierra. Al principio, pensó que era solo una ilusión de su mente, pero al compartirlo con otros creyentes, descubrió que muchos estaban soñando cosas similares. Lo más impactante fue que todos esos sueños comenzaron en el mes de abril. No fue hasta que leyó primero Tesalonicenses 4:16-17 que entendió el mensaje. Porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento no es una teoría, es una promesa, y las advertencias ya han comenzado. La Escritura nos recuerda que Dios nunca ejecuta juicios sin antes advertir. Amos 3:7 lo dice con claridad: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No es extraño entonces que los corazones estén despertando con temor reverente. Hay un clamor en el cielo. Hay una urgencia que no puede ignorarse. Hay una ventana abierta sobre nuestras cabezas y el cielo grita: prepárate. Abril no es un juego, es un umbral, una puerta profética que podría marcar el final de una era y el inicio de otra. La pregunta no es si Dios puede obrar en abril. La verdadera pregunta es: ¿estás listo si lo hace? Muchas personas sienten que tienen tiempo, que aún hay días por delante para arrepentirse, para buscar a Dios, para arreglar sus caminos. Pero Jesús fue enfático al advertir que vendrá en el momento menos esperado. Mateo 24:44 declara: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este no es el momento para especular, es el momento para actuar. La fe verdadera no es solo creencia, es obediencia. Y cuando el cielo se mueve, los que conocen a su Dios se mueven con él. Abril también representa un mes de Pascua, y la Pascua es más que una fiesta religiosa. Es la conmemoración del momento en que la sangre del Cordero salvó a los israelitas de la destrucción. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre
y pasaré de vosotros. Hoy esa sangre es la de Jesús, el Cordero de Dios, y solo quienes están cubiertos por ella podrán ser librados del juicio que viene. El arrebatamiento no será universal. No todos los que dicen Señor, Señor serán llevados. Solo los que están velando, esperando, anhelando su venida como la novia espera al esposo. Cada vez que Jesús habló del fin, usó lenguaje claro, pero también lleno de urgencia. Nos dijo que sería como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Hoy también hay una generación que vive como si nada fuera a suceder, pero el diluvio espiritual se está acercando, y esta vez el arca no será de madera, será el arrebatamiento. Solo quienes estén dentro serán salvos. Las señales están ahí, el calendario está corriendo, y abril podría ser una cita con la eternidad. No lo decimos para generar miedo, sino para encender una fe activa. El Espíritu Santo está despertando a los que escuchan. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy, más que nunca, es tiempo de alzar los ojos al cielo, porque nuestra redención está cerca. Las advertencias de Jesús no fueron ambiguas, ni dejaron espacio para la indiferencia. Fueron palabras cargadas de urgencia, claridad y compasión. Cada frase, cada parábola, cada instrucción que pronunció tenía el propósito de preparar a los suyos para el tiempo final. En Mateo 24:42 dijo con firmeza: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta frase no fue dirigida solo a los discípulos de entonces, sino a todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo a lo largo de la historia. El verbo velar encierra una acción constante, un estado de alerta espiritual que no se interrumpe con el paso del tiempo, ni con el desgaste de la rutina. Jesús sabía que vendrían días donde muchos dejarían de esperar. Sabía que las distracciones, las preocupaciones de la vida y la frialdad del amor espiritual apagarían la llama en el corazón de muchos. Por eso insistió una y otra vez en la necesidad de estar despiertos, atentos, vigilantes. En Marcos 13:35-37 dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, no sea que viniendo de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Este llamado no era opcional, era una condición esencial para estar preparados. No se trata de una espera pasiva, sino de una expectativa activa y santa. La parábola de las 10 vírgenes es una de las enseñanzas más contundentes que dejó sobre la preparación para su venida. En Mateo 25, Jesús narra cómo 10 vírgenes salieron a recibir al esposo, pero solo 5 fueron prudentes y llevaron aceite suficiente en sus lámparas. Las otras 5, aunque esperaban al esposo, no se prepararon adecuadamente. Cuando el clamor de medianoche anunció la llegada, ya era demasiado tarde para ellas. La puerta se cerró, y aunque clamaron diciendo: Señor, ábrenos, la respuesta fue tajante: de cierto os digo que no os conozco. Esta parábola no se refiere a incrédulos ni a quienes rechazaron el mensaje. Se refiere a personas que esperaban al esposo, que conocían la promesa, pero que no velaron ni se mantuvieron preparados. El aceite representa la vida espiritual activa, la comunión con el Espíritu Santo, la perseverancia en la fe. Jesús no hablaba por hablar. Cada advertencia era una revelación del corazón del Padre, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso sus palabras no buscan infundir temor injustificado, sino despertar conciencias. El apóstol Pedro lo entendió así cuando escribió en 2 Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, esta paciencia no debe ser confundida con permisividad. El mismo capítulo advierte que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá sin anuncio previo, sin margen de preparación de última hora. El llamado a velar implica también estar sobrios, mantener la mente despejada, libre de contaminación. En 1 Tesalonicenses 5:6,
el apóstol Pablo retoma la exhortación. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La sobriedad espiritual no es frialdad, es enfoque. Es vivir conscientes de que cada día cuenta, cada decisión importa y cada momento es una oportunidad para honrar al Señor. La vida cristiana no puede ser vivida con apatía ni negligencia cuando se está tan cerca del cumplimiento final. El arrebatamiento no será anunciado con carteles visibles, sino con la trompeta del cielo que solo escucharán aquellos que estén en Cristo y vivan conforme a su voluntad. Jesús también advirtió sobre la actitud del siervo que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a vivir como si no tuviera que rendir cuentas. En Lucas 12:45-46 se presenta este cuadro con intensidad. Pero si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Este pasaje revela el gran peligro de la comodidad espiritual, de vivir sin la expectativa de la venida del Señor. No basta con creer en el arrebatamiento. Es necesario vivir como si pudiera suceder hoy. Esa es la verdadera fe. Una fe que vela, que espera, que se mantiene encendida incluso cuando parece que el esposo tarda. La generación que vio a Israel convertirse en nación en 1948 ha sido considerada por muchos estudiosos como la generación del cumplimiento. Jesús dijo en Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta afirmación, en su contexto profético, ha hecho que muchos consideren que el reloj profético ya está en sus últimos minutos. No hay espacio para la indiferencia. Las señales están ante nuestros ojos. Y la palabra de Dios ha sido fiel en señalar el camino. La única respuesta válida ante este panorama es una vida consagrada, alineada con la urgencia del cielo. El apóstol Juan, en Apocalipsis 3:3, también transmite un mensaje de Cristo resucitado que encierra este mismo llamado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí no hay lugar para excusas. El mensaje es claro: el que no vela no será advertido. El que no se mantiene despierto será sorprendido. El lenguaje usado por Jesús no es figurativo, es directo. Él vendrá como ladrón, no por malicia, sino por justicia. Vendrá por aquellos que le esperan, y dejará atrás a los que vivieron como si no fuera a venir nunca. Este llamado a velar está íntimamente conectado con la oración. En Lucas 21:36, Jesús exhorta: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La oración no es solo una disciplina, es una evidencia de comunión. Es a través de la oración constante que el corazón se mantiene sensible, alineado con el Espíritu, atento a las señales del cielo. Velar sin orar es como vigilar sin luz. Es necesario cultivar una relación constante con el Señor para no ser sorprendidos por la oscuridad espiritual que cubre al mundo. Jesús dejó claro que en los últimos tiempos muchos serían engañados, y que aún los escogidos correrían peligro si no se mantenían firmes. En Mateo 24:24 advirtió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este engaño tiene como objetivo distraer, debilitar, adormecer. Por eso el llamado a velar no es solo por uno mismo, sino por toda la comunidad de fe. Es una responsabilidad espiritual. Cada creyente es llamado a ser atalaya, a estar en la torre de vigilancia espiritual, discerniendo los tiempos, exhortando a otros y manteniéndose firme en la verdad. La palabra no deja espacio para dudas. Hebreos 10:37 declara: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
Esta promesa no depende de emociones humanas ni de interpretaciones. Está escrita. Jesús vendrá y el tiempo de su venida está más cerca que nunca. Quienes hoy oyen estas palabras tienen una oportunidad única de ajustar su vida, renovar su compromiso y encender de nuevo la llama de la esperanza. No hay mayor tragedia que conocer la verdad y vivir como si fuera una mentira. La fe verdadera actúa. La fe verdadera se prepara. La fe verdadera no duerme. Jesús dejó un modelo de vigilancia incluso en medio del dolor. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, pidió a sus discípulos que velaran con él. Mateo 26:40 relata que, al volver de orar, los halló dormidos y les dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Esta pregunta sigue resonando hoy. ¿Será que la iglesia de este tiempo tampoco podrá velar una hora, mientras el cielo se abre y los juicios se acercan? ¿Será que muchos están dormidos espiritualmente justo cuando el clamor del cielo es más fuerte? Velar es también vivir con las manos limpias y el corazón puro. Salmo 24:13-4 pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La preparación para el arrebatamiento no es solo emocional, es moral, es espiritual, es profunda. No basta con creer, es necesario vivir conforme a la santidad de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa verdad no ha cambiado y nunca lo hará. Todo lo que Jesús habló acerca del fin no fue para generar pánico, sino para despertar fe viva. Una fe que espera con gozo, que se prepara con reverencia, que vive cada día con la certeza de que Él viene. El arrebatamiento no será una sorpresa para los que velan. Será la culminación de su esperanza, el cumplimiento de la promesa. Tito 2:13 lo expresa así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que sostiene al creyente. Y esa es la esperanza que debe despertar en este momento. El reloj del cielo no se detiene, las señales se intensifican, las palabras de Jesús resuenan más fuertes que nunca. El llamado a velar no es una sugerencia, es una orden urgente. Cada segundo que pasa es un paso más cerca del cumplimiento. Quienes tengan oídos para oír, oigan. Quienes estén dormidos, despierten, porque el esposo ya está en camino. Una de las advertencias más fuertes de las Escrituras no está dirigida a los incrédulos, sino a aquellos que forman parte visible del pueblo de Dios y que sin darse cuenta han caído en una profunda somnolencia espiritual. Esta condición no se manifiesta de manera abrupta, sino que se desliza lentamente, como una niebla que envuelve los sentidos, apaga la conciencia del tiempo y desvía la mirada del objetivo eterno. Jesús, sabiendo que esto sucedería, habló repetidas veces del riesgo de quedarse dormido justo en los momentos más críticos del plan divino. No se refería a un sueño físico, sino a un estado del alma que ha dejado de discernir los tiempos, de buscar su presencia y de vivir con expectativa. En Romanos 13:11, el apóstol Pablo escribe con una claridad ineludible: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de despertaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este pasaje es una trompeta que resuena con urgencia. El sueño espiritual no es neutral, es peligroso. Adormece la percepción del pecado, debilita la pasión por las cosas de Dios y transforma la esperanza en apatía. Muchos siguen asistiendo a iglesias, repitiendo oraciones, participando de actividades, pero sus corazones han perdido la intensidad del primer amor, han dejado de velar, han dejado de esperar. Y lo más grave es que no lo reconocen. Apocalipsis 3:1-3 contiene una advertencia directa a la iglesia de Sardis, una congregación que tenía fama de estar viva, pero que en realidad estaba muerta. El Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Este diagnóstico divino desarma cualquier fachada religiosa. No basta con tener apariencia de vida,
Lo que el cielo evalúa es la realidad espiritual interna. Jesús no está impresionado por la actividad externa, sino por la autenticidad del corazón. Cuando una iglesia deja de velar, incluso mientras conserva su estructura visible, se convierte en un cuerpo sin aliento, incapaz de responder a la voz del esposo. La parábola de las 10 vírgenes, tan relevante para estos tiempos, muestra que todas se durmieron mientras el esposo tardaba. No fueron solo las insensatas, también las prudentes se adormecieron. Esto revela que el letargo espiritual puede alcanzar incluso a quienes han caminado fielmente si no se mantiene una vigilancia constante. El problema no fue dormir, sino no tener aceite suficiente cuando el clamor resonó. El aceite simboliza una relación activa con el Espíritu Santo, una vida saturada de su presencia, cultivada en oración, consagrada en obediencia. En ausencia de ese aceite no hay luz, no hay discernimiento, no hay preparación real. Una iglesia dormida es una iglesia vulnerable. Pierde la capacidad de distinguir la verdad del error, la santidad de la apariencia, lo eterno de lo pasajero. En Mateo 26, durante la noche más oscura del ministerio terrenal de Jesús, sus discípulos no pudieron velar con él ni una hora. Mientras el Salvador agonizaba en oración, ellos sucumbieron al sueño. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?, les dijo. Esa pregunta no ha perdido vigencia. La iglesia de hoy también ha sido llamada a velar con él, a estar atenta en los momentos donde el cielo se abre para ejecutar el siguiente paso del plan divino. Pero muchos han cerrado los ojos, han apagado la lámpara, han abandonado la torre de vigilancia. El libro de Efesios ofrece otra exhortación necesaria para este tiempo. En el capítulo 5, versículo 14, se declara: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El lenguaje no es simbólico. Es un llamado urgente a salir del letargo, a abandonar la comodidad espiritual, a volver al fervor de una fe viva. Dormir en medio de una guerra es insensatez. Y hoy más que nunca hay una guerra espiritual activa, silenciosa pero real, que busca apagar la luz de los creyentes y hacerles perder de vista el inminente regreso del Señor. La indiferencia espiritual no nace de la incredulidad abierta, sino de la acumulación de pequeñas concesiones. Se pierde la pasión por la oración, se apaga el deseo de escudriñar las Escrituras, se reemplaza la comunión con Dios por el entretenimiento, se justifica el pecado bajo el ropaje de la gracia. Poco a poco el alma se adormece y el enemigo gana terreno. En Apocalipsis 2 el Señor reprende a la iglesia de Éfeso, no por doctrina falsa ni por inmoralidad, sino porque había dejado su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esa reprensión sigue siendo válida. El adormecimiento espiritual comienza cuando se olvida el amor original, cuando se sustituye la adoración por la rutina, cuando se cambia la intimidad por la costumbre. Isaías 29:13 recoge un diagnóstico que se aplica también a nuestro tiempo. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una iglesia dormida puede seguir cantando, predicando, congregándose, pero si su corazón está lejos, si ha dejado de esperar al esposo, si ya no vive con el fuego del Espíritu, está en grave peligro. El arrebatamiento no es para los que simplemente profesan fe, es para los que aman su venida, los que viven preparados, los que no han dejado que la lámpara se apague. Una señal clara de adormecimiento espiritual es la pérdida del sentido de urgencia. Cuando se habla del regreso de Cristo y no se siente nada, cuando se mencionan las señales proféticas y se responde con apatía, cuando el llamado al arrepentimiento se encuentra con corazones endurecidos, es porque algo profundo se ha adormecido. El Espíritu Santo no es indiferente al tiempo. Él siempre está preparando a la iglesia para el encuentro con su Señor. Pero si el corazón se ha vuelto insensible, si la conciencia ha sido cauterizada, si la esperanza ha sido reemplazada por rutina, entonces ya no se escuchará la voz que llama desde lo alto. En Hebreos 2:1 se nos exhorta: por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este deslizamiento no ocurre de forma repentina. Es un proceso lento, casi imperceptible, donde la verdad pierde su peso, donde la eternidad se desvanece en medio de los afanes temporales. Y cuando menos se espera, el corazón ya no arde, la mente ya no discierne, y el alma ha dejado de velar. Por eso el llamado es firme. Despierta, atiende, arrepiéntete, vuelve a la vigilancia. La iglesia primitiva vivía con un anhelo constante del regreso de Cristo. Cada día era vivido con la esperanza de que ese fuera el día en que el cielo se abriría y el Señor volvería por los suyos. Esta expectativa no los paralizaba, los impulsaba a vivir en santidad, a predicar con fervor, a orar con insistencia. Sabían que no pertenecían a este mundo, sabían que eran peregrinos, embajadores de un reino eterno. Esa conciencia los mantenía despiertos, vigilantes, comprometidos. El problema de la iglesia dormida no es la falta de información, sino la pérdida de convicción. Conocen las promesas, han escuchado las advertencias, pero ya no viven conforme a ellas. Cuando se pierde el temor reverente de Dios, se abre la puerta a la tibieza. En Apocalipsis 3, 15, 16, Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es la consecuencia natural del sueño espiritual. Es una fe diluida, una devoción selectiva, una obediencia parcial. Y el cielo no aprueba ese estado. El arrebatamiento no ocurrirá para despertar a los que duermen. Ocurrirá para llevar a los que velan. El Espíritu está hablando con claridad. Hay un clamor desde el cielo, una voz que llama a la iglesia a despertar, a volver al lugar secreto, a recuperar la urgencia del tiempo profético en el que vivimos. Este no es un mensaje de condenación, sino una llamada de amor. Dios no desea que su pueblo sea sorprendido. Ha dado todas las señales, ha enviado su palabra, ha derramado su espíritu, ha multiplicado los avisos. Pero cada corazón debe decidir si permanece dormido o se levanta con diligencia para prepararse. No hay lugar para la neutralidad. El que no vela, se expone. El que no se prepara, quedará atrás. El momento del arrebatamiento será repentino, irreversible y glorioso. Solo los que han permanecido con las lámparas encendidas, con el aceite del Espíritu llenando sus corazones, serán llevados. Los demás quedarán en la noche, buscando puertas que ya se habrán cerrado. Jesús lo dijo con claridad en Lucas 17, 34, 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. No habrá margen para improvisar. No habrá espacio para excusas. El tiempo de prepararse es ahora. Las advertencias del cielo no son nuevas. Han sido proclamadas desde el principio. Pero hoy, más que nunca, resuenan con fuerza. El sueño espiritual ya no puede ser tolerado. La indiferencia ya no puede ser justificada. La iglesia debe despertar, porque el esposo viene. Las palabras de Jesús no fueron dadas al azar, ni escritas como advertencias poéticas sin aplicación práctica. Cada una de sus declaraciones tenía una intención clara: preparar al creyente para los tiempos difíciles que vendrían antes del cumplimiento glorioso de su regreso. Y entre todas sus enseñanzas, hay una que resuena con más fuerza a medida que los días avanzan. Los signos visibles en las naciones, acontecimientos palpables, cambios irreversibles, transformaciones sociales, espirituales y políticas que revelan de forma contundente que el mundo se acerca a un punto de quiebre profetizado hace siglos. Jesús dijo en Mateo 24, 6, 7: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Estas palabras no forman parte de una ficción apocalíptica. Son la radiografía exacta de nuestro tiempo. Lo que parecía lejano para generaciones anteriores, hoy es evidente en cada rincón del planeta. Las naciones ya no ocultan su agitación. La tierra misma parece gemir. Las guerras han dejado de ser hechos aislados para convertirse en conflictos simultáneos que amenazan la estabilidad global. Las tensiones entre potencias crecen, los armamentos se multiplican y los acuerdos de paz se desmoronan con una rapidez que ya nos sorprende. Pero no se trata solo de guerras físicas. También hay guerras ideológicas, guerras culturales, guerras espirituales que están dividiendo sociedades enteras, sembrando confusión en los corazones y debilitando los pilares de la verdad. En medio de este escenario, el creyente no puede mantenerse pasivo. El que entiende los tiempos discierne que la sacudida no es fortuita, sino profética. Cuando Jesús habló de señales, no estaba refiriéndose únicamente a desastres naturales o eventos políticos. También anticipó una transformación interna en la humanidad, el aumento del engaño y la apostasía. En Mateo 24:11 advirtió: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dijo algunos, sino muchos. Y ese muchos no se limita a incrédulos, sino que alcanza incluso a aquellos que alguna vez caminaron en la fe. El espíritu de engaño no se manifiesta solo en mentiras evidentes, sino en distorsiones sutiles de la verdad, en doctrinas contaminadas que mezclan la palabra con la cultura, el mensaje del reino con filosofías humanas. Es una corrupción progresiva que debilita la fe, silencia el arrepentimiento y entroniza la voluntad del hombre por encima de la de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, reveló con firmeza que este fenómeno no sería aislado. En 2 Timoteo 4:3-4 dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese tiempo no es futuro, es ahora. Hoy se multiplican los mensajes que evitan la cruz, el arrepentimiento, la santidad. Hoy se alzan voces que predican un evangelio sin compromiso, una salvación sin fruto, una vida cristiana sin confrontación. Y mientras el mundo aplaude estos mensajes, el cielo se entristece. Porque el verdadero evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación, pero solo para aquellos que creen con obediencia, no con conveniencia. El engaño no siempre se presenta con apariencia hostil. Muchas veces se disfraza de espiritualidad. Se oculta tras palabras dulces, detrás de discursos de unidad, detrás de gestos de inclusión que suenan bien, pero niegan la esencia del mensaje de la cruz. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, 14, 15, reveló esta estrategia cuando escribió: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Este disfraz es lo que hace tan peligroso al tiempo presente. Lo falso se presenta como verdadero, lo profano como aceptable, y lo santo es ridiculizado como anticuado. En medio de esta distorsión, el pueblo de Dios necesita discernimiento, claridad, firmeza, no para entrar en debates, sino para mantenerse firme en la verdad inmutable de la palabra. Las naciones se estremecen no solo por lo que ocurre en sus gobiernos, sino por lo que ha sucedido en sus altares. Donde antes había reverencia, ahora hay indiferencia. Donde había temor de Dios, ahora hay entretenimiento. La apostasía no empezó en el mundo, empezó dentro de muchos que llevaban el nombre de Cristo, pero no su carga. Judas 1:4 lo denuncia con fuerza, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta apostasía ha generado una iglesia que ya no gime, ya no ora, ya no espera, ya no se quebranta. Pero el cielo sigue esperando una novia sin mancha, una iglesia despierta, una comunidad que no se rinde a las presiones externas ni a las comodidades internas.
Los conflictos actuales no son simples consecuencias sociales, son señales espirituales. En Lucas 21:25, Jesús anunció: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esta angustia de las naciones es parte del anuncio. El temor colectivo, la desesperanza, la sensación de que algo grande se avecina, no es casualidad. Es el eco de un cielo que se prepara para manifestarse. Es el gemido de una creación que anhela la manifestación gloriosa del Señor. Y en medio de esa angustia, la iglesia debe alzar la voz con claridad. No con especulación, sino con certeza profética. No con alarmismo, sino con autoridad espiritual. La corrupción moral se ha globalizado. Los valores han sido redefinidos. El pecado ha sido legalizado, promovido, exaltado. Lo que antes era vergonzoso, ahora es motivo de orgullo. Y en medio de este colapso ético, muchos han dejado de ver la conexión con lo que Jesús profetizó. Pero Romanos 1 describe con precisión este mismo proceso. Hombres que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Este intercambio trágico sigue ocurriendo y no se detendrá hasta que el justo juicio de Dios sea desatado. Frente a todo esto, hay quienes preguntan si aún queda esperanza. La respuesta está en la actitud del corazón. Mientras haya quien escuche la voz del Espíritu, mientras haya quien se arrepienta con sinceridad, mientras haya quien abrace la verdad con pasión, la gracia de Dios se extiende. Pero el tiempo no es ilimitado. El arrebatamiento no espera a los que dudan, ni se detiene por los que postergan. El que quiera estar listo debe vivir como si el retorno del Señor fuera esta misma noche. Y vivir así no es extremismo, es obediencia, es fidelidad, es el reflejo de una fe que ha entendido el mensaje profético y ha decidido actuar en consecuencia. Las señales en las naciones no son el fin en sí mismas. Son campanas que despiertan, luces que señalan el camino, advertencias que deben mover el corazón hacia lo eterno. Cada vez que una nación entra en crisis, cada vez que una ley contraria a Dios es celebrada, cada vez que el engaño se normaliza, se está cumpliendo una palabra antigua pero viva. Se está acercando el momento señalado, y solo los que caminan en luz podrán reconocerlo sin temor. Este no es el momento para buscar popularidad espiritual. Es el momento para pararse firme en la verdad, aun cuando eso signifique rechazo. Es el tiempo de hablar con claridad, de vivir con convicción, de proclamar con firmeza que Cristo viene y que su iglesia debe estar sin arrugas ni manchas, velando, orando, ayunando, esperando. Porque mientras el mundo se hunde en confusión, el pueblo de Dios debe elevar su mirada. Lucas 21:28 lo proclama con poder. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los gobiernos se tambalean, las economías se sacuden, la moral se desploma, las ideologías invaden las mentes, la confusión domina las multitudes. Pero todo esto no es más que preludio. El arrebatamiento está más cerca de lo que muchos imaginan. El esposo se aproxima. La trompeta no tardará en sonar. Y cuando lo haga, no habrá tiempo para prepararse. Solo serán arrebatados aquellos que ya vivían preparados. Por eso el tiempo de reaccionar no es mañana, es ahora. El arrebatamiento no es una metáfora espiritual, ni un recurso simbólico para consolar a los creyentes en tiempos de angustia. Es una promesa literal, sellada por la palabra del mismo Señor, establecida con claridad en las Escrituras, esperada por los que le aman y temida por aquellos que viven ignorando el reloj profético de Dios. No se trata de una visión idealista ni de una interpretación forzada, sino de un evento real, futuro, inminente, en el cual Cristo mismo vendrá, no para tocar la tierra, sino para arrebatar a los suyos en las nubes, llevándolos con él antes del derramamiento pleno del juicio divino sobre este mundo caído. Las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16-17
establecen la base firme de esta esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta declaración no deja lugar a especulación. Se trata de un suceso específico, detallado, lleno de gloria para quienes están preparados, pero también cargado de consecuencias para quienes no lo están. El arrebatamiento divide tiempos, separa destinos, marca el punto sin retorno en la historia del trato de Dios con la humanidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura muestra patrones divinos en los cuales Dios libra a los suyos antes de ejecutar juicios sobre los impíos. Noé fue introducido en el arca antes del diluvio. Lot fue sacado de Sodoma antes de que el fuego descendiera. El pueblo de Israel fue protegido bajo la sangre del Cordero en la Pascua antes de que el ángel de la muerte tocara a Egipto. El carácter de Dios permanece fiel. Él no cambia. Y hoy, en medio de una generación que se burla, que duda, que posterga su obediencia, el cielo anuncia una vez más que el momento se acerca. El arrebatamiento es la culminación del pacto entre el esposo celestial y su novia terrenal. Es el momento glorioso en que la iglesia fiel, la que ha perseverado, la que ha velado, será levantada para encontrarse con su Señor. Esta iglesia no será definida por denominaciones ni por estructuras visibles, sino por la condición de los corazones. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 24, 40, 41. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Esta separación será repentina, irreversible y definitiva. No habrá anuncios visibles previos. No habrá segundas oportunidades en ese momento. Solo aquellos que estén listos serán llevados. Muchos han reducido el arrebatamiento a una doctrina periférica, como si fuera una especulación teológica sujeta a debate, pero el Nuevo Testamento la presenta como un eje central de la esperanza cristiana. En 1 Corintios 15, 51-52, Pablo vuelve a insistir: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ese misterio no es confusión, es revelación. El cambio será súbito, glorioso, innegable, y quienes no estén preparados no tendrán tiempo de reaccionar. El arrebatamiento también es advertencia, porque mientras para unos será redención, para otros será el inicio de la angustia sin medida. Será el momento en que muchos comprenderán, con dolor, que las señales eran reales, que las advertencias eran verdaderas, que el tiempo de la gracia se les escapó entre los dedos. Jesús lo dijo en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ese lamento no es el de los fieles, es el de los que sabían y no creyeron, de los que escucharon y no obedecieron, de los que tenían lámparas pero sin aceite. El evento será glorioso para los santos, pero devastador para los que permanezcan, porque inmediatamente después del arrebatamiento se desatarán tiempos de aflicción como nunca los ha visto el mundo. Jesús advirtió en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La tierra será entregada a una serie de juicios que, aunque justos, serán insoportables para aquellos que no estén bajo la cobertura del Cordero. Por eso el arrebatamiento es más que una promesa, es un parteaguas, un acto de justicia y amor para los redimidos, y una señal de juicio para los que rechazaron la verdad. El Espíritu Santo está preparando a la iglesia verdadera para este momento, no con emociones superficiales, sino con convicciones firmes, con llamados al arrepentimiento, con urgencia espiritual. Apocalipsis 3:10 contiene una promesa directa a los que perseveran. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta guarda no es evasión, es redención. Es el cumplimiento de una promesa hecha a los que han permanecido fieles en medio de un mundo que se resiste a la verdad. El mundo no se prepara, las naciones no se arrepienten, el sistema global se encamina a su juicio. Pero hay un remanente, hay una novia que se está adornando, que se está purificando, que ha decidido esperar con fidelidad, y esa iglesia no será sorprendida. Pablo lo afirma en 1 Tesalonicenses 5, 4, 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El arrebatamiento sorprenderá al mundo, pero no a los que velan. La pregunta que debe resonar en lo profundo de cada alma es clara: ¿estoy listo para ser llevado? Porque no hay espacio para la duda. No se trata de asistir a una iglesia ni de conocer las profecías. Se trata de tener una vida rendida, una fe activa, una santidad real. El Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga, y solo el Espíritu puede preparar esos vestidos blancos. El momento de asegurarlo es ahora, no después. En medio de una generación que vive como si nada estuviera por suceder, la trompeta del cielo ya ha comenzado a sonar en los corazones sensibles. Ya no hay tiempo para los dobles ánimos. Ya no hay espacio para la indiferencia. Quien ama su venida se prepara. Quien espera su regreso vive vigilante. Quien cree en su palabra camina en obediencia. Porque el arrebatamiento no será anunciado con boletines ni proclamado en medios humanos. Será como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y solo los que estén en Cristo serán transformados en un instante. El mundo verá el vacío que deja la iglesia, pero no comprenderá de inmediato lo que ocurrió. Intentará dar explicaciones, inventará teorías, buscará justificar lo que no puede controlar, pero el cielo sabrá que fue el cumplimiento de una promesa antigua. Fue la respuesta del esposo a una novia que lo aguardaba con fidelidad. Fue el fin del tiempo de preparación y el inicio de la consumación. El arrebatamiento no es una amenaza, es una promesa. Pero como toda promesa divina implica una respuesta, Dios no forzará a nadie a irse con él. No arrastrará a los que no lo aman. Vendrá por los suyos, por los que han sido lavados, por los que han permanecido fieles, por los que no han cedido ante el engaño del mundo. Ese día marcará el fin de la espera. El cielo se abrirá y los que estén preparados subirán. Y cuando eso ocurra, será demasiado tarde para los que quedaron. Por eso el llamado es ahora, no mañana, no cuando las cosas parezcan más serias, no cuando otros comiencen a actuar. El momento es este. El corazón que oye debe responder con reverencia. La fe que cree debe transformarse en acción. El alma que anhela debe despertar, porque el esposo viene. Estar listo para el arrebatamiento no es una idea simbólica ni un concepto subjetivo. Es una realidad espiritual que se manifiesta en la forma en que vives cada día, en la profundidad de tu relación con Dios y en la decisión intencional de caminar conforme al Espíritu, no a la carne. Jesús dijo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese mandato implica acción, determinación, santidad. No habla de un cristianismo superficial, sino de una entrega total. La preparación no comienza cuando las señales se intensifican. Comienza ahora, en lo secreto, en la manera en que tratas tu comunión con Dios, en la pureza de tus pensamientos, en la verdad de tus palabras. El arrebatamiento no ocurrirá para despertar a la iglesia, sino para tomar a los que ya estaban despiertos, aquellos que han hecho de su vida un altar, que han decidido crucificar sus pasiones y vivir bajo la guía del Espíritu. Romanos 8:14 lo establece con claridad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que espera a Cristo vive bajo su gobierno. No busca acomodarse al mundo, sino agradar al Rey.
La preparación no es un conjunto de normas, es un estado del alma. Es permanecer en la palabra, no solo leyéndola, sino obedeciéndola. Es perdonar, amar, servir y también apartarse del pecado sin justificaciones. Es vivir como si cada día pudiera ser el último, pero con la esperanza viva de que, si ese día llega, estarás listo. Hebreos 12:14 lo afirma: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El estándar de Dios no ha cambiado. Su llamado a la pureza no se ha rebajado. Él viene por una iglesia sin mancha. Hay una urgencia en el aire. No se puede seguir postergando decisiones eternas. Es tiempo de dejar lo que estorba, de cerrar puertas al pecado, de abandonar las excusas, de tomar la cruz y seguir a Cristo sin mirar atrás. El cielo no espera a los indecisos, espera a los rendidos. El que ama su venida se consagra, el que entiende los tiempos se purifica, porque sabe que su redención está cerca. Mateo 24:44 cierra con una advertencia que hoy retumba con fuerza. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La preparación no es una opción, es la única respuesta posible a una promesa que está a punto de cumplirse. Cuando se habla del arrebatamiento, muchos piensan en un final, pero la verdad es que no se trata de un cierre, sino del principio de todo lo que Dios ha prometido a los que le aman. No es el fin de la historia, es el umbral de la eternidad, es la transición gloriosa desde una vida limitada por el tiempo, el dolor y la espera, hacia la plenitud de su gloria, su presencia y su propósito eterno. El arrebatamiento es la proclamación silenciosa del cielo diciendo: ha llegado el tiempo de llevar a casa a los que han perseverado. Hay un misterio que envuelve ese momento, no solo por su inmediatez, sino por lo que representa en lo invisible. Porque no es solo la desaparición de cuerpos físicos, sino la revelación pública de quienes realmente le pertenecen. Es el instante en que los que fueron despreciados, burlados, ignorados o considerados fanáticos serán vindicados por el mismo Rey que prometió venir por ellos. Será el cumplimiento del anhelo más profundo de los justos, estar cara a cara con su Señor. Por eso no se puede hablar del arrebatamiento únicamente como escape, es mucho más. Es el cumplimiento del amor eterno de Dios. Es la reunión del esposo con su amada. La urgencia de abril no se basa en una alarma pasajera. No es fruto del miedo, sino del despertar del Espíritu. Hay algo que está sucediendo en los cielos y en la tierra. Una presión invisible que empuja a los corazones a mirar hacia arriba, a tomar decisiones que antes se postergaban, a vivir como si cada segundo fuera sagrado. Esa urgencia no se explica desde lo humano, se discierne en lo espiritual, porque cuando el cielo se prepara para actuar, la creación comienza a estremecerse y los que tienen oídos para oír perciben el susurro de lo eterno tocando lo temporal. No es tiempo de comparar fechas ni de calcular profecías con precisión milimétrica. Es tiempo de discernir la voz del Espíritu, porque aunque no sabemos el día ni la hora, hay momentos en la historia donde todo parece alinearse con una exactitud que solo puede explicarse por la mano de Dios. Abril puede ser uno de esos momentos, no porque contenga magia, sino porque está siendo marcado por señales visibles e invisibles. Y ante eso, el corazón no puede permanecer neutral. O se afianza más en las cosas de la tierra, o se desprende con decisión para abrazar lo que es eterno. La verdadera preparación para el arrebatamiento no nace del temor al juicio, sino del amor al Rey. No se sostiene por el peso de la obligación, sino por el fuego del deseo. Los que serán llevados no son los que simplemente supieron más, sino los que anhelaron más. Porque en este tiempo final, la diferencia no estará en el conocimiento bíblico, sino en la intimidad con aquel que viene. No se trata de saber todo sobre el arrebatamiento, sino de estar en comunión con el que arrebata. La profecía solo tiene valor cuando te lleva a sus pies. El cielo no busca perfección sin errores.
Busca corazones rendidos, vidas que aunque imperfectas, se han mantenido sedientas de su presencia. Porque el arrebatamiento será un acto de amor soberano, no de mérito humano. Será el momento en que Dios cumpla su promesa de no dejar a sus hijos en medio del juicio. Pero también será el momento donde se revelará quién caminó con Él en secreto, quién le esperó cuando otros se burlaban, quién decidió negarse a sí mismo cuando el mundo gritaba lo contrario. Todo lo que sucede en el mundo no es más que el eco de lo que está por venir. La sacudida global, la confusión moral, el caos social, la corrupción institucional, todo está indicando que los cimientos de esta era están quebrándose. Pero mientras el mundo se tambalea, hay un reino inconmovible que se levanta. Ese reino está formado por aquellos que han puesto sus ojos en lo invisible, que no se rinden ante la oscuridad, que no negocian su fe por comodidad. Esos serán arrebatados. El arrebatamiento no es el final del mensaje. Es la señal para el inicio de un nuevo capítulo. Es la apertura del cielo para los redimidos y la última advertencia para los que aún dudan. Por eso esta no es solo una invitación a estar listos. Es una invitación a vivir enamorados de su venida, a mirar cada día como una oportunidad para ajustar el corazón, para desechar lo que estorba, para avanzar con decisión hacia la meta. Porque todo lo que parecía importante hoy perderá su valor en un solo instante cuando suene la trompeta. El que está despierto sabe que la gloria que viene no se puede comparar con lo que se deja atrás. Sabe que el dolor, la persecución, las luchas internas, todo será transformado en gozo perpetuo. Y por eso no retrocede, no negocia, no se detiene, porque sabe que está más cerca del día soñado. Ese día, cuando los cielos se abrirán y el Hijo del Hombre aparecerá en las nubes con poder y gran gloria. Si hay algo que este mensaje debe dejar grabado en lo profundo, es que no estamos viviendo días comunes, que no podemos seguir caminando como si el arrebatamiento fuera solo una doctrina. Es una promesa viva, con peso eterno, con implicaciones gloriosas y consecuencias irrevocables. Y si abril ha sido marcado en el cielo como un tiempo de advertencia, entonces no se puede pasar por alto. No con el corazón dormido, no con los ojos en lo terrenal, no con la fe debilitada. La trompeta aún no ha sonado. Todavía hay gracia, todavía hay tiempo. Pero ese margen no será eterno. La pregunta ya no es cuándo será. La verdadera pregunta es si estarás listo cuando ocurra. Porque si el cielo ha comenzado a moverse, la iglesia no puede quedarse estática. Es tiempo de despertar, de correr, de clamar, de rendirse, de volver. Porque la voz del esposo está cerca. Y solo los que estén preparados entrarán con él. Cristo viene. Abril puede ser el momento, pero tu decisión no puede esperar más.